Seguimos haciendo nuestras voces y lo prometido, queríamos conversar, entrevistar a un referente de lo que es la ANSES Santa Fe, por los anuncios que hiciera hace días, horas nada más, el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Todo está muy fresquito, con referencia a nuevos créditos a través de entidades crediticias del orden nacional en favor de aquellos beneficiarios de lo que es los chicos, la asignación universal por hijos. Por eso queremos hablar con uno de los responsables, Hugo Marchetti, de la delegación de la ANSES Santa Fe. Gracias por estar, Hugo, acá con nosotros. Un gusto. No pudo estar tampoco Sebastián Mastropaolo porque, bueno, está con diferentes temas en el sur de la provincia de Santa Fe, pero sos una voz autorizada en este tema. Contar un poquito de qué se trata esto, que es muy reciente y muy favorable realmente a aquella gente necesitada, gente que es muy difícil acceda a una vivienda. Bien lo decís, tiene horas, menos de 24. Se publicó en el boletín oficial el decreto donde el presidente Macri habilita al organismo a una serie de políticas sociales que tienen que ver con el préstamo de dinero a tasas subsidiadas a las madres o familias beneficiarias de la asignación universal por hijo. Una medida que en realidad viene a completar una política que se inició en esta gestión, que tiene que ver con la ampliación de la cobertura de la asignación. O bien decías, es la asignación universal y uno de los criterios es la universalidad. Sin embargo, años anteriores había niños y niñas que no lo podían, o sea, sus padres no lo podían percibir porque o eran monotributistas o tenían alguna otra prestación social que le hacía incompatible la percepción de ese beneficio. Eliminaba las incompatibilidades y ampliada a los hijos de los monotributistas que no percibían salario familiar. Hoy con orgullo se puede decir que más de o casi 400.000 chicos de la nación, de la República, empiezan sus padres a percibir la asignación. Y en nuestro caso de Santa Fe, ¿cuánto era? Y hace un año y medio atrás estaba la cobertura en 3.200.000. ¿Y chicos? No, ese era el número de cobertura, 3.200.000, o estamos en 3.900.000. O sea que hay más de 700.000 nuevos chicos incorporados a la asignación. Porque más también allá del crecimiento vegetativo, digamos, tiene que ver con la ampliación de la cobertura, digamos. Porque también recordemos que, bueno, en campaña se dicen muchas cosas, ¿no? Y inclusive nosotros como periodistas decíamos, no, ojalá que esto, que fue una muy buena medida que hizo el gobierno de Cristina Fernández, que tiene que ver con la asignación por hijo, una idea que también hay que recordarlo, también fue de Elisa Carrió en su momento, Totalmente. Pero que el gobierno nacional anterior lo tomó y lo llevó a la práctica. Son cosas para destacar. Decíamos, la pucha, si esto se va a restringir, nos va a caer mal a toda aquella gente que nosotros conocemos que recibía este subsidio, ¿no? Puede decir que se amplió un número importante. Al revés, digamos, se amplió, se aumentó la cobertura con esto de la universalidad. Es decir, había algunas restricciones con respecto. Todos tenemos un amigo que está adherido al monotributo porque tiene un comercio menor o porque tiene alguna prestación de servicio, algún oficio en el cual presenta una factura. Esas personas, o sea, sus hijos no estaban con la cobertura de asignación. Ahora eso se ha ampliado y es una buena noticia, además para nuestra zona, digamos, porque estos números que te doy, siempre hay que tener en cuenta que Santa Fe, ciudad, representa más o menos el 1% del país. Esto indica que aquí en la ciudad de Santa Fe ahora hay cerca de 500 chicos que antes no percibían, y los papás, vuelvo a repetir, que antes no la percibían y ahora la están percibiendo. Y vuelvo ahora sí con el tema que vos me decías. La asignación es 1.200 pesos más o menos. Y la persona, la mamá, el adulto responsable, percibe el 80% de esa asignación mensual y una vez al año el retenido, el 20%, lo percibe en un solo pago una vez que haya cumplido ciertos requisitos como los que tienen que ver con la educación y la salud del menor y del adolescente. Ustedes hacen
Perdón que me vaya un poquito, pero quiero aprovecharlo a ustedes también, porque este es un tema muy sensible para todos nosotros, fundamentalmente para este programa, para el portal CEFIN, porque siempre nos abocamos al tema de los trabajadores, la gente que tiene menos. No hacemos división tampoco, porque se habla, no, los ricos no, porque los ricos no pueden vivir, no pueden estar al lado nuestro, no pueden ir a comer. No. Los ricos, los pobres tenemos que ganar un poquito más para llegar al nivel que muchos otros pudieron acceder. Por eso quiero preguntarte también qué atención ustedes, cómo llevan este tipo de control, ¿no? Hacia la familia y que tiene la responsabilidad de cuidar, de proteger a ese chiquito. La asignación universal, vos también bien lo dijiste al principio, fue una buena medida. Y lo que está bien hay que seguir haciéndolo. Si se puede corregir, mejor. El ANSES se ha convertido en estos últimos años en un organismo tan integral que ha tomado muchas de las políticas sociales del país, del gobierno. Porque no solamente atiende la situación del menor y de la familia, sino que además tiene líneas de acciones que financian también otras cosas, como por ejemplo el estudio de los chicos, digamos, que están o terminando las primarias, o terminando la secundaria, o iniciando una tecnicatura, una carrera universitaria, que es el Plan Progresar, que también tuvo en algún momento que queremos, digamos, que se amplíe hacia más instituciones, hacia más organismos que brinden capacitaciones o formaciones laborales, para que el chico que se inscriba en ese curso o en ese taller, digamos, también pueda recibir el financiamiento del programa. Pero también, digamos, se ha implementado una política que es extremadamente progresista, que tiene que ver con la pensión para el adulto mayor. Aquella persona de 65 años que no puede acreditar todos los aportes necesarios para la jubilación ordinaria, ahora cumplida la edad y con un simple trámite que no dura más de un mes dentro del ANSES, puede tener la pensión que representa el 80% de una jubilación mínima, con toda la cobertura de obra social, y etcétera, etcétera. No necesita gestor, va al ANSES fundamentalmente, vos lo decís, es muy ¿no? importante eso. Hay veces un adulto mayor o tiene alguna dificultad, no solamente de movilidad, también de no conocer todas las distintas reglamentaciones, resoluciones que tenemos, entonces le cuesta un poco. A veces acude a profesionales, lo que yo voy a decir no va en contra de ningún profesional, de ninguna persona que esté cumpliendo alguna tarea de gestoría, sino simplemente decirle que el propio personal está capacitado para brindarle y sacarle las dudas de cualquier trámite. Y que eso es importante. Es importante además que el organismo está funcionando como un cuerpo, como un gran equipo, que estamos muy bien. ¿Está descentralizado el organismo? Y tiene trámites descentralizados y otros trámites centralizados. Hay algunos trámites que por su complejidad requieren una mirada más específica, algún trámite de jubilación de alguna persona que haya tenido muchísimo. Por ejemplo, ¿hay otras oficinas que no sea la del centro y en la peatonal? Tenemos la oficina, la otra UDAI, la UDAI Norte, en Facundo Subiría, al 6500, ahí en la zona norte, anclada en un lugar que cada vez tiene mayor dimensión. Está el contador Fregona ahí a cargo de la UDAI, una persona muy capaz también. Y tenemos una oficina en 4 de enero, dependiente de nuestro UDAI, de la peatonal, como lo llama la gente, que atiende todos los trámites de ADP, que son los trámites de administración de personas, donde una persona va y carga un nuevo vínculo, si se ha casado, si ha nacido un niño, si digamos tiene que incluir una partida de nacimiento, si tiene que hacer un trámite de alguna relación conyugal, todo lo que tiene que ver con la administración de datos personales se puede hacer ahí en la oficina de 4 de enero, que también vale recordar que eso sí es sin turnos, es por orden de llegada, a veces se genera alguna espera, pero también con muy buena calidad de atención. Volvamos a la asignación universal por hijo y esta facilidad a través del crédito que le va a otorgar el Gobierno Nacional en este anuncio que hizo el presidente Macri. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué requisitos ustedes
necesitan de esta persona que quiere ir a formular este pedido. Viste que el boletín oficial publicó el decreto, nosotros estamos esperando toda la resolución interna que diga qué trámites tiene que realizar, qué requisitos cumple, pero fundamentalmente lo que hay que decir es que va a ser un trámite muy sencillo, porque la acreditación de estos datos personales ya está en el ANSES. Es decir, estamos hablando de personas que ya están percibiendo el beneficio de asignación, por lo tanto hay un montón de trámites que no hay que cumplir. Pero básicamente el crédito va a rondar los 5.000 pesos por hijo, sin límite de hijos, a devolver a tasas muy cómodas, menores incluso que las del Banco Nación. Yo te quiero contar que muchas personas, mamás o papás, van y solicitan créditos en entidades financieras que le prestan, digamos, dinero, pero estamos hablando de tasas de por lo menos el 40% y en algunos casos hasta el 80% de lo que solicitan. Sí. Acá estamos hablando de una tasa por debajo del 25%. Con 5.000 pesos como tope para devolución en 24 meses, también quiero decir que esto es un préstamo, la persona se obliga a devolverlo. Es decir, más allá del beneficio que percibe por el hijo, no lo descuentan, lo descuentan por el beneficio que va percibiendo. ¿Se entiende? Entonces se genera una obligación también de la persona que va a solicitar ese crédito. Y de 3.000 pesos si la persona pretende devolverlo en 12 meses, por hijo también. Pero te agrego que también están incorporadas las personas beneficiarias de las pensiones nacionales no contributivas, esa pensión por discapacidad, las pensiones de madres de 7 hijos, las pensiones nacionales también están incorporadas en este crédito. Y de las pensiones universal para el adulto mayor, de la que te hablé, con personas de mayores de 65 años, también van a estar incorporados en esta posibilidad de extender el crédito. Ni hablar del impacto que semejante desenvolvimiento, desembolsar de ese dinero en la ciudad, lo que implica hacia el comercio. Se reactiva todo. Exacto. En la zona. Y que además este fondo con el cual se va a afrontar esto, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, afecta solamente el 5% de ese fondo, por lo tanto no hay ningún riesgo de poner o dudas respecto de la utilización de ese dinero porque es absolutamente garantizado. Hugo, se motorizó mucho, durante mucho tiempo para el tema de planes de vivienda, el Procrear con la ANSES, hay creo que algunos planes que allí en la zona del Parque Federal están finalizando ya, me parece, a buen ritmo. ¿Cómo está eso? ¿La gente puede obtener créditos a través de qué institución? Bueno, mira, el Procrear ha salido de la incumbencia del ANSES y ahora lo tiene el Ministerio de Interior de la Secretaría de Hábitat. Por lo tanto, la operatoria es más vinculada a la Secretaría de Hábitat, que están descentralizadas y muchas veces tienen, como en el caso de uno de los programas que habilita el Procrear ahora, una vinculación directa con los municipios o los gobiernos locales. Sí, es un manejo más político del ministro de Interior, Rogelio Frigerio. Sí, y el secretario de en realidad hay una Secretaría de Hábitat que tenía una función muy parecida a lo que se estaba estableciendo desde la propia estructura que se había armado de Procrear dentro de ANSES. Y hasta te diría que tiene una mejor incidencia, digamos, respecto sobre la evaluación de los antecedentes, de las personas que se inscriben y todo demás. Se está activando toda una línea de crédito también que es para mejora del hogar, que eso también es importante decirlo. Si bien esto no es de ANSES, tiene que ver con la política social también del Gobierno Nacional y que tiene que ver con la posibilidad de vincular a las personas con domicilio que tiene alguna falencia estructural, sanitaria o de espacio, para que puedan, a través de este programa, con una también tasa extraordinariamente beneficiosa, acceder a materiales para culminar con el desarrollo de su vivienda. Este Prohogar es una política que va apuntada directamente a aquellas personas que por alguna razón le cuesta entrar al sistema financiero para financiar mejoras en su hogar. Esto también con una operatoria muy sencilla, acreditando el importe de 3 salarios mínimos, puede acceder a esto que vincula
a la empresa de constructora, Corralón, etcétera, etcétera, que tiene el material, con la persona, digamos, que quiere un desarrollo en la vivienda, un mejor desarrollo de su vivienda. Bueno. Sin un circuito financiero engorroso y solamente con la posibilidad de tomar a créditos materiales. Así que eso también está muy bueno. Y respecto a lo que decía de las viviendas y la edificación que se está haciendo ahí en el Parque Federal, como ese proceso tiene plazos de obra, que la verdad que no sabría decírtelo, pero creo que están para el año que viene, esto se convoca, supongo yo, a las inscripciones y a la evaluación de antecedentes de todas las personas que van a aspirar, digamos, a tener una unidad habitacional. Hugo, muy amable, muy gentil, a disposición de todos ustedes, porque son muchos los planes, los procesos que están iniciándose, que ya se están proyectando, ejecutando, en beneficio de aquella gente que realmente socialmente le cuesta mucho llegar a este tipo de financiamiento, ¿no? Te agradezco a vos, Carlos, y a tu disposición. Muchas gracias. Cuando haga falta. Muchas gracias y saludos a Sebastián, a Pablo, a mucha gente que está trabajando bien, ¿eh? Muy bien. Después de la pausa, ¿quién es Violeta? Violeta ya está en nuestro estudio y va a hablar de su proyecto político, está acompañada también por compañeras que acaban de llegar de militar en Barrio del Norte de la ciudad. ¿Quién es Violeta? La van a conocer aquí, si es que no la conocen todavía, aquí en Nuestra Voz. Después de la pausa.